Hola, ¿qué tal, hermanos? Un gusto saludarles. Dios les bendiga a todos y todas que nos escuchen en este momento. Pues en esta temporada que estamos, la verdad que ha sido de mucho gozo, un año 2021 donde entramos con muchas esperanzas en Cristo, donde poco a poco hemos ido abriendo pues la iglesia, hemos recibido más y más hermanos y pues por supuesto el podcast también sigue creciendo, sigue trabajándose distintos temas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema que no hemos tocado en las temporadas anteriores con respecto a cómo orar o la oración. Pero yo creo que es importante comprender primero que todo el concepto de la comunicación de Dios hacia nosotros y viceversa, ¿no? Primero que todo, para comprender esta naturaleza hay algunos aspectos claves que debemos tomar en cuenta. Primero que todo es que Dios solo habla verdad. Él jamás miente y jamás engaña. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y si nos vamos a Job 34:12, él declara: si por cierto Dios no hará injusticia y él, omnipotente, no pervertirá el derecho. Pues como segundo punto es importante recordar que la Biblia es la misma palabra de Dios. Me llama mucho la atención porque hay una palabra griega con el nombre grape que se refiere a la escritura y se usa aproximadamente alrededor de 51 veces en el Nuevo Testamento. O sea, eso es una cantidad de veces muy considerable, pero esta palabra se aplica en el Nuevo Testamento específicamente cuando Pablo llama escrituras a las epístolas, por lo menos de Pablo, segunda de Pedro 3:16, y también cuando Pablo habla en 1 Timoteo 5:18. Esto es muy importante porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y todas las palabras son palabras de Dios. Esto es muy importante porque esto en realidad nos enfoca o nos lleva a saber o a reconocer que Dios solo habla la verdad y que la Biblia es la palabra misma de Dios. Entonces, si por lógica nosotros nos enfocamos en esas dos conclusiones acerca de la comunicación de Dios, tenemos que tomar en cuenta de que la palabra de Dios nos dice que Dios escucha al hombre, ¿sí? A través de la intersección de Jesucristo. Salmo 17:6, Salmo 7:1 y 38:5, pues nos habla de que el hombre puede confiar en que cuando él está en una correcta relación con Dios y él le habla a Dios, Dios le escucha. Eso es muy importante, una correcta relación. Entonces, segundo, puesto que la Biblia es la palabra de Dios, el hombre puede confiar en que cuando él mantiene una correcta relación y cuando lee la Biblia, él está literalmente escuchando las palabras de Dios. Entonces es muy importante y necesaria tener una comunicación entre Dios y el hombre, porque esto se evidencia de distintas maneras. Primero que todo, la oración principal que debemos tener es la oración de arrepentimiento, de volverse del pecado, de arrepentirse. Por ejemplo, David en los Salmos lo remarca mucho en el Salmo 27:9. Además, Dios es muy claro cuando dice que esconde su rostro del pecado del hombre y que el pecado obstruye la comunicación entre Dios y el hombre. Pues Isaías 59:2, donde Isaías le dice a la gente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que cuando hay pecados sin contestar en nuestras vidas, pues la verdad que ese pecado hay que confesarlo, debemos confesarlo. ¿Por qué? Porque ese pecado obstaculiza la comunicación con Dios. Es muy importante tomar en cuenta eso, porque eso es un acto de humildad, un acto de reconocimiento. Y pues reconocemos la soberanía de Dios cuando nos humillamos y reconocemos que debemos someternos a su voluntad. Lo que nos lleva a estas palabras, a Isaías 66:2, donde dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pues esto la verdad que es muy importante tomarlo en cuenta, porque Jesús es el intermediario, Jesús es la intercesión de nosotros. Necesitamos ese perdón para poder tener una comunicación. Entonces, como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, si nosotros entramos a un tema muy interesante,
tenemos algunas preguntas que muchos hermanos se pueden hacer o algún momento de nuestra vida tenemos esas dudas. ¿Qué pasa cuando uno dice, es mejor orar de pie, sentados, de rodillas, alzando las manos, los ojos abiertos, ojos cerrados, en la noche, en el día, en la madrugada? Ese tipo de cosas a veces nosotros como cristianos nos las preguntamos mucho. Entonces, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Muchos hermanos, inclusive personas que no han recibido una conversión real, tienen a la oración como si fuera una fórmula mágica. Y eso la verdad que no es bíblico, ¿sí? Eso no es una fórmula mágica ni nada por el estilo. Dios no escuchará ni responderá a nuestra oración. O sea, eso no es así. Dios no responde a nuestras oraciones basado en cuándo oremos, ni dónde estemos, o en qué posición corporal, ni si tenemos que estar afligiéndonos o sufriendo por algo físico, o el orden. Primera de Juan 5, 14 al 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, la palabra voluntad es importante. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera de estas cosas que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, del mismo modo que Juan 13:14 declara, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero esto está sujeto y de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Y todo es para traer gloria a Jesucristo. Entonces, si uno se pone a pensar cuál es la manera correcta de orar, yo me iría directamente a Filipenses 4, 6, 7. Nos dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? Hay un sentimiento de afán allí que tenemos que atacar y que el Señor nos ayuda a atacarlo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruegan acción de gracias. Eso es como un ruego, un súplico, no una declaración de orden. No, eso no es correcto, porque nosotros no somos quien para darle órdenes a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, obviamente guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí vemos cómo se someten nuestras oraciones a la voluntad de Él. Entonces, la manera correcta de orar es derramar tu corazón ante Dios y siendo principalmente honesto y abierto con Dios, puesto que Él ya nos conoce mejor que nadie. Y Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, debemos tener amor, gratitud y por supuesto adoración a Dios en oración, ¿sí? Entonces, lo más cerca que llega la Biblia a dar un patrón, por decirlo así, de la oración, ya todos conocemos el Padre Nuestro en Mateo 6, 9, 13, y tiene un orden muy específico. Sería bueno memorizar esa oración, porque nos da un ejemplo de cómo la oración tiene adoración, confianza en Dios, también peticiones, confesión y sumisión. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que la oración sea una conexión real, una conexión personal entre Él y nosotros. Y pues no podemos dejar atrás este podcast sin antes compartir una oración con ustedes. Así que, hermanos míos, Dios Todopoderoso, primeramente confesamos que somos pecadores y que sin ti no podemos hacer nada. Amado Dios, te pedimos, Señor, que tu gloria sea manifiesta con nosotros y con todas las personas que nos escuchan en este momento a través de los distintos medios. Oramos por la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, por tu Grey Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima, hermanos. Saludos.